con su charla Cirugía Estética del Estrabismo. Bienvenida, Alicia. Gracias, organizadores y comité académico de CLOFAN, gracias por invitarme a compartir con ustedes este espacio para este conversatorio corto y de pronto polémico. Desde siempre he pensado en hacer esta conferencia o este conversatorio y siempre pensé que era una herejía. Yo le decía a Luis Miguel, a Aulis, a todos, vamos a hacer este conversatorio, así sea una herejía, en el manejo cosmético del estrabismo. Hace muchos años no hubiera imaginado tener esta ponencia ante ustedes porque lideré junto a mis profesores la importancia de la cirugía de estrabismo desde la funcionalidad. Y este concepto no ha cambiado. La funcionalidad es lo más importante. Y para que nos avalaran las órdenes de cirugía, obviamente luchar de que la cirugía de estrabismo desde la funcionalidad fuera posible para que las prepagadas nos autorizaran las órdenes de corrección del estrabismo. No es exactamente de la cirugía estética del estrabismo de lo que les voy a hablar. La cirugía estética del estrabismo es un vestido de lo que voy a hablar hoy. ¿El vestido de quién? Del ángulo capa que subestimamos tantas veces. El objetivo detrás de la estética hoy es el ángulo capa y no lo haré desde el punto de vista de la cirugía refractiva. Germán, en muchas oportunidades antes de esta conferencia, yo le preguntaba, dime Germán, ¿el ángulo capa desde el punto de vista del estrabismo es igual al ángulo capa que manejan ustedes para el centramiento de los lentes intraoculares? Busqué tantos artículos y agradezco a Jessica y a todo el motor de búsqueda de Luis Miguel, residente del CES. Gracias. Y no es igual. No lo haré desde el punto de vista entonces de la cirugía refractiva, porque gracias a Dios es diferente del ángulo capa de la cirugía del estrabismo, sino como una propuesta quirúrgica de quien su rostro le genera inseguridad y frustración. De acuerdo a von Norden, decía, el éxito de la cirugía de estrabismo es que los pacientes nos queden derechos. Sin embargo, normalmente la cirugía, después de que es exitosa, los ejes quedan alineados, pero si existe un ángulo capa importante, puede enmascarar un resultado quirúrgico exitoso para los pacientes que no quedan contentos con nuestro éxito. ¿Qué es bello? Bella su sonrisa. El rostro humano comunica un espectro increíblemente amplio de emociones, las cuales forman parte de su belleza global. En esta foto, más que la simetría facial, ¿qué disfrutamos del paciente? Tiene asimetría facial, pero no es lo primero que tú miras. Tú miras ¿qué? Su sonrisa. Y lo que observamos es simplemente hermoso, inefable, indescriptible. Las medidas perfectas para un resultado cosmético exitoso ya están determinados hace mucho tiempo. Cirujanos, artistas, crean sus obras bajo la premisa de que el observador percibe estas proporciones en armonía como estéticas y la apreciación ante los resultados posquirúrgicos de todo el que observa depende de estas medidas que han sido estipuladas, así como las redes sociales, la televisión. El valor del ángulo capa para nosotros, para la cirugía de estrabismo, es muy importante y no lo determinamos en la ortóptica para no permitir que se enmascare el éxito quirúrgico de los pacientes que quedan alineados. Aquí vemos un paciente que muestra cuál puede ser la cara de insatisfacción después de una cirugía exitosa. No se ve muy contento. Iniciemos hablando, para entender el ángulo capa,
que compete hoy a esta reunión, iniciemos hablando de los reflejos de Purkinje, que fueron descritos por primera vez en 1821 por el anatomista checo Johann Evangelista Purkinje, y poco después los utilizó en el diagnóstico clínico y médico el francés Louis José Sanson. Por eso se conocen también con el nombre de reflejos o imágenes de Purkinje-Sanson. Ellos son ineludibles para poder hablar y entender el ángulo kappa. La luz de los objetos se refleja en todas las estructuras oculares de esta manera. Miremos acá en el pointer. Acá vemos la primera imagen o P1, es el rayo que incide en el centro de la córnea y pasa por el centro de la pupila. Cuando llega la luz del objeto reflejado en todas las estructuras oculares, se refleja en 4 puntos. El primer punto, ahí disfruta la cartera, la parte anterior de la córnea. Segunda imagen de Purkinje, el endotelio de la córnea. Tercera imagen de Purkinje, la cápsula anterior del cristalino. Y cuarta imagen de Purkinje, el endotelio del cristalino. ¿Cuál es la imagen de Purkinje que denota el Hirschberg para evaluar el ángulo kappa? P1. En el ojo humano, los elementos ópticos no son rotacionalmente simétricos. Sus superficies ópticas están descentradas y algo inclinadas entre ellas, y las 4 imágenes de Purkinje no están alineadas y no son coaxiales. Así entonces llegamos a tener 3 ejes oculares. El eje óptico, miremos acá, que pasa cerca a los centros ópticos de los lentes oculares. El eje ocular, el eje pupilar, muy importante para determinar el ángulo kappa, es una línea perpendicular que llega al centro de la pupila. Y por último, el eje visual, que une el objeto de fijación observado con la fóvea. Entre estos 3 ejes, el eje óptico, el eje pupilar y el eje visual, se forman unos ángulos. ¿De cuál vamos a hablar hoy para la cirugía estética del estrabismo? Del ángulo kappa. El eje visual y el eje óptico forman el ángulo alfa, el eje de fijación y el eje óptico, el ángulo gamma, y el eje visual y el eje pupilar, el ángulo kappa. Con un sinoptóforo corneal topográfico, el ángulo kappa es de unos 3 grados en sentido horizontal nasal y 5 grados en sentido vertical. El ángulo kappa menor de 5 grados es fisiológico y es considerado como pseudoestrabismo. Von Norden decía que el fisiológico real es de 3 grados. Miremos ahora. El ángulo kappa puede ser positivo o negativo. Positivo, aquí, ¿cómo vemos la imagen de los globos oculares de este paciente? ¿En exotropia o en endotropia? Luismi, ¿cómo lo ves con el ojo? ¿En divergencia o en convergencia? En divergencia, punto. En divergencia. El eje o el ángulo kappa positivo es cuando el eje visual es nasal con respecto al centro de la pupila y el globo ocular simula una exotropia. Pero, oh sorpresa, pues miramos acá, es que auxilio, no corre el video. Bueno, yo los entretengo mientras tanto. Lo que dijo Luis Miguel, este paciente se veía en exotropia. Y con los ojos de la fe, bueno, el video lo traje, al hacer el cover test
tú puedes ver un ángulo capa, o sea, el eje visual temporal simulando una endo o el eje visual nasal simulando una exotropia. Y al cover test muchas veces encontramos que el paciente tiene una endotropia. Quiere decir que lo que tú ves depende muchas veces no solamente de la medida de estrabismo, sino de la visualización y la apreciación del ojo que hace contacto contigo. Contacto contigo es que tú lo ves en exo y él sufre por exotropia y te lleva un informe y tú al hacer el examen clínico tiene una endotropia. Igualmente, los pacientes con un ángulo capa negativo simulan una endotropia y al hacer el cover test muchísimas veces tenemos exoforias o exotropias intermitentes. Estos pacientes no hacemos muchas veces la evaluación del ángulo capa, es más, en la ortóptica no tenemos ningún ítem que diga ángulo capa cuánto. ¿Y cómo así ángulo capa cuánto? Yo lo veo en exo y yo mido y tiene una endotropia o una exotropia de 10 a 14 dioptrías. Entonces, se han hecho muchísimos estudios, esto se llama a capela. Bueno, yo me voy a parar acá. Existen muchísimos estudios, buscamos con Luis Miguel, con Pau, con Jessica, todos me mandaban, mándenme por favor, ¿quién se le ha ocurrido la locura de cirugía de ángulo capa? No, profe, no, eso no existe, bueno, yo ya lo hice. Y gracias a Dios, a la doctora Beatriz Duque me acompaña siempre en las locuras, ella también lo hizo. Entonces, muchísimas veces hay estudios hechos por los optómetras más que por los oftalmólogos en donde se determina cuál es el umbral visual que hace que tú diagnostiques que un paciente tiene estrabismo o no, real o pseudoestrabismo. Quiero contarles que todo paciente que tiene estrabismo tiene una apreciación de su imagen absolutamente mínima y de minusvalía que lo inhabilita para sus relaciones sociales, amorosas y frente al espejo consigo mismo. ¿Cuál es el umbral de los pacientes para que tú diagnostiques que el paciente tiene una endotropia? 14 a 15 dioptrías. ¿Y cuál es el umbral que debe tener un paciente en exotropia para tú decir que tiene estrabismo? 7 dioptrías. ¿Qué quiere decir esto? El umbral para que tú notes que un paciente tiene endotropia es mucho mayor que para el paciente que tiene exotropia. Entonces, cuando tú tienes un paciente con un ángulo capa positivo, o sea que aparenta una exotropia, y ese ángulo capa es mayor de 5 grados, tienes que tener cuidado cuando haces cirugías de exotropias porque puedes subcorregir los pacientes o simular que quedan hipocorregidos. Los pacientes con un ángulo capa negativo, o sea que aparentan endotropias y tienen exotropias intermitentes, tú tienes que explicar que tras un resultado funcional, estos pacientes pueden simular que tú los dejaste hipercorregidos y esto tiene que tener escrito porque los pacientes dicen, ay doctora, tiene una exotropia intermitente, tiene un ángulo capa negativo, tú lo dejas perfecto y el paciente queda descontento. Aquí vemos el primer paciente, exotropia, que Luis Miguel dijo, muy bien, se ve en exotropia, pero ¿qué vemos? Tiene una endotropia. Vemos acá, este es otro computador.
Y acá vemos un ángulo capa negativo y tiene una exoforia. Avanzamos. Acá cada milímetro de descentramiento corresponde a 14 dioptrías, es decir, unos 7 grados de desviación ocular. Con los residentes siempre planeamos mucho cuántos milímetros vamos a desplazar el globo ocular o hacer retroinserción o resección para calcular la endotropia o la exotropia que yo quiero corregir en el ángulo capa. Acá lo que les hablaba, para reconocer una endotropia o una exotropia, el umbral de desviación en la endotropia es mayor. Y acá lo que les hablaba, de que dependiendo de donde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Tú tienes un ángulo capa positivo con una endo o una exo. Para el resultado postquirúrgico, desde el punto de vista de la ortóptica, puede ser muy distinto a lo que el paciente le genera satisfacción o no en el postquirúrgico. Motivo de consulta: tristeza, desolación, inhabilidad para establecer relaciones de pareja, incapacidad para mirar a los ojos ante una entrevista. Motivo de consulta: doctor, no me gusta cómo quedé en la cirugía de estrabismo, o no me gusta cómo quedé en alguna vez la conferencia de la doctora Ana María Mejía, cuando hablaba en plástica ocular de los pacientes que opera en cirugía plástica. Paciente con estrabismo, pero con un ángulo capa que denota o enmascara una desviación real. Importantísimo que tenga supresión. Y muy importante, si vas a operar un ángulo capa en un paciente que notas que tiene exotropia pero que tiene endotropia, generarle en él que va a quedar con un estrabismo real en el papel. Es el diablo que hay en ti, o la luz o el amor por el paciente que hay en ti. Paciente particular, con dinero, cirugía estética del estrabismo, o la conciencia de que le vas a cambiar su estilo de vida y que va a impactar en las relaciones interpersonales y va a generar un motivo de consulta diferente a la tristeza. Paciente de 42 años, como les conté, aquí yo le dije: ay, te ves bonita en esa foto. Sí, me veo bonita, pero es que estoy disfrazada. Esta es la ortóptica prequirúrgica. Tiene una endotropia y se le nota una exotropia y tiene, ahí no tengo el pointer, pero vemos acá en dextroversión que tiene una hipertropia descompensada asimétrica con una desviación vertical, hipertropia derecha mayor y una anisotropia en A. Y en el postquirúrgico, como tenía endotropia, me dio mucho miedo operarle la exotropia que yo creía y le operé la hipertropia y la anisotropia en A. Y yo quedé muy contenta, quedó un postquirúrgico perfecto. Pero ¿qué vemos acá? Yo muy feliz por un éxito postquirúrgico, pero la cara de ella no era coherente con el resultado en el papel. Entonces, siguiendo soñando para quitar su tristeza, ¿dónde mido? No se mide en el músculo la retroinserción o la resección para el ángulo capa, sino en el párpado el desplazamiento que vas a producir en el globo ocular. En el globo ocular, la retroinserción o la resección son impredecibles cuando hay contractura o laxitud de los músculos. En cambio, cuando tú mides el centramiento en el párpado, tú puedes producir un desplazamiento del globo ocular para producir en esta paciente, yo quería 15 dioptrías prismáticas
de endotropia. Es la primera vez que noto que ella sonríe y evidentemente se produjo una endotropia, como vamos a ver, de 20 dioptrías, que en el posquirúrgico obviamente no se ve. Ante la sabiduría que ella tiene de su evolución del ángulo capa, y ella me llamaba: hola doctora, soy la del ángulo capa. Ah, eres la del ángulo capa. ¿Sabe qué, doctora? Yo creo que yo puedo con 30 dioptrías prismáticas. Y yo, ¿en serio? 30 dioptrías prismáticas. ¿Puede torcérmelo otro poquito hacia adentro? Y yo, Dios santo, bueno, entonces yo le hice una retroinserción tímida del recto lateral que estaba resecado. Podría hacerle, aventurarnos, hacerle o producirle una endotropia de 35 dioptrías, después les contaré. ¿Qué es lo ideal? La cirugía dinámica o la cirugía con suturas ajustables, de lo que nos va a hablar ahora Pedro. La apariencia cosmética del ojo desviado juega un papel significativo en la calidad de vida en el paciente con estrabismo. Y el aspecto cosmético tiene dos componentes: la percepción del ojo desviado y la percepción del contacto visual con el entorno social. Reconocer la presencia de un grado importante del ángulo capa, sea positivo o negativo, es de gran importancia cuando se planea la cirugía de estrabismo, si queremos un resultado que genere satisfacción tanto en nosotros como el paciente. Anoten en sus ortópticas cuál es su ángulo capa para que no se lleven sorpresas y para que en el posquirúrgico un resultado ortodoxo de la medicina occidental para ustedes, exitoso para ustedes, no cree insatisfacción en el posquirúrgico de estos pacientes. Muchísimas gracias.